El Centro Cristiano Internacional presenta El Mensaje de la Semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el Mensaje de la Semana. Nuestro tema en esta mañana lo titulo para ustedes Adicciones mentales. Pero no quiero que caigan en la tentación de pensar que este es un tema psicológico. Esto no es un tema psicológico, es un tema humano. La mayoría de las audiencias a las que predico en muchísimos países son pastores. Y a los pastores suelo decirles lo siguiente: nosotros tenemos un problema. Y es que queremos enseñarle a la gente de Dios todo. Y está bien tratar de enseñar todo de Dios a la gente, pero tenemos un problema. No le enseñamos a la gente suficiente sobre la naturaleza humana. Y luego se producen los desfases. Porque usted puede tener la doctrina correcta, usted puede tener la enseñanza, usted puede tener conocimiento y revelación, pero usted puede conocer mucho de lo divino, pero si conoce escasamente acerca de lo humano, se produce un desfase. Y es ahí donde personas dicen: pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo he caminado con Dios, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no me atiende? ¿Será que Dios me ha dado la espalda? No, lo que sucede es que usted no conoce suficiente sobre su propia naturaleza, la naturaleza humana. Miren, por ejemplo, aquella gran revelación del profeta Isaías. ¿Cuántos han leído eso? Isaías miró el trono de Dios, ángeles que subían y bajaban, y aquellas voces diciendo: Santo, Santo, Santo sea el Señor Todopoderoso. Eso es revelación divina. Pero acto seguido, dentro del mismo acto de revelación prácticamente, viene la revelación humana. Y después de ese encuentro revelador con Dios, dice Isaías: ¡ay de mí, miserable de mí, que soy un hombre de labios inmundos, que convive con un pueblo de labios inmundos también! ¿Sabe qué es eso? Cuando se juntan las dos revelaciones. Se requiere revelación de Dios definitivamente, y eso es lo supremo, pero se requiere como acompañamiento a la revelación de Dios, la revelación de ¿qué somos nosotros los humanos? ¿Dónde están nuestras fortalezas? ¿Dónde están nuestras fragilidades? Y este tema de esta mañana es un tema precisamente de conocimiento humano, de revelación humana. Es un tema estrictamente humano, también necesario como producto de revelación y que podamos nosotros andar en vidas victoriosas. Si es que este es nuestro tema: adicciones mentales. Déjenme de una vez definir para ustedes qué hemos de entender por una adicción mental. Una adicción mental es la fijación mental de una idea, pero además de una idea puede ser un deseo muy profundo o un objeto de deseo. Puede tratarse esa adicción mental de una tendencia compulsiva que ejerce un efecto de dominación, que ejerce un efecto de esclavitud de la voluntad suya, de su modo de pensar y del ánimo suyo. Es más, me atrevo a decir que afectará también sus conductas, porque somos lo que pensamos y hacemos conforme a lo que está en nuestra estructura pensante. Una adicción mental afecta al individuo en todas las áreas. En primer lugar, afecta su funcionamiento, afecta su desempeño.
Eso abarca también sus relaciones, las cuales se ven por lo general afectadas, y en general una adicción mental afecta la calidad de vida del individuo. Entonces miren el concepto. Es una fijación, algo que usted no logra arrancar de su cabeza. Se vuelve compulsivo, se vuelve totalmente invasivo. Y además de una idea, puede tratarse de un deseo que lo consume a usted hasta que lo lleva al punto de hacer aquello que aquel deseo esclavizante le lleva a realizar como acción. Puede ser una tendencia. Las tendencias, las proclividades comienzan en lo que la gente piensa. De acuerdo a lo que uno piensa, así terminan siendo sus escogencias, sus decisiones, sus comportamientos. Así es que afecta todas las áreas de la vida, afecta al individuo como tal, su funcionamiento, su gestión de vida, sus relaciones y la calidad de su vida. Eso nada más como para ponernos de acuerdo respecto a lo que hemos de entender por una adicción mental. Pero ahora quisiera abrir la Biblia para ustedes, para presentarles un cuadro que muestra de una manera extraordinaria, de una manera perfecta, yo diría, todas las implicaciones de un proceso de adicción. Toda la dinámica que va implícita en un proceso de adicción, cualquiera que éste sea. Es un texto extraordinario. Desnuda al ser humano en su fragilidad en cuanto a las adicciones. Se trata de lo que Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 23. Dice San Pablo lo siguiente en esa carta: pero me doy cuenta. ¿Sabe qué importante es uno saber lo que está pasando consigo? Lo peor que a usted le puede pasar es desconocer lo que pasa con su persona, la verdad de su situación personal. Qué importante es ese nivel de revelación, de poder verme al espejo y saber qué es lo que hay en mi vida y no engañarme. No intentar maquillar las verdades esenciales de mi vida, no intentar disfrazarlas, no intentar ponerles una careta. Yo no sé de ustedes, pero yo ya pasé por esa fase de no decirme la verdad, de no encarar y darme cuenta de manera perfecta, cabal, de manera total, qué es lo que pasa con mi vida. Cuando yo no podía interpretar lo que pasaba con mi vida, entonces no tenía ni la más mínima posibilidad de superar aquellas grandes cosas que afligieron mi vida a lo largo de mi historia. Entonces esta frase es importante. Me doy cuenta. Qué importante es darte cuenta con qué luchas tú. ¿Sabe? Las adicciones son cosa humana. Los humanos somos proclives a generar adicciones. Desde adicciones, yo diría, no destructivas, adicciones neutras, hasta adicciones que tienen un componente destructivo. Pero que el ser humano es proclive a las adicciones, por supuesto que lo es, y en eso no hay excepciones. Pues bien, dice Pablo, me doy cuenta. ¿De qué se da cuenta? Me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Descubre algo extraño dentro de sí. Descubre algo que a él le parece raro dentro suyo y lo denomina otra ley. Señores, los humanos tenemos diversas leyes en nuestra estructura pensante y en eso que llamamos conciencia. Está, por ejemplo, la ley moral. Todos tenemos una ley moral, en algunos con mayor calidad, en otros con menor calidad. Pero que nacemos y desarrollamos una conciencia moral, por supuesto que sí.
es una ley moral. Hay otro tipo de leyes. Está, por ejemplo, las leyes familiares. La ley de la familia. Aquellas personas con las que escribes tu historia, con las que construyes un proyecto de familia, traes hijos a este mundo y eso tiene sus códigos, tiene sus leyes. Nadie puede intentar formar una familia con códigos extraños, con códigos ajenos, con códigos bizarros. El concepto y la visión de la familia tiene sus propios códigos y su propia ley. Y Dios, que creó a la sagrada institución de la familia, Dios le puso sus leyes. Una de las leyes familiares es la ley de la fidelidad, por ejemplo. Pero hay otro tipo de leyes. Está la ley de la ética. Con la ley de la ética se hacen negocios, se toman decisiones, se construye vida, se establecen relaciones. Qué importante es la ética. Nuestra sociedad carece de ética en los principales aspectos de nuestra vida en común. Una de las áreas de nuestra vida en sociedad que más carenciada está de ética es la política. Es la ley del trueque en cualquier sentido que podamos nosotros hacerlo. Tanto es así la carencia de la ley de la ética en la vida y en la sociedad nuestra, que dicen los mismos políticos que en la política no hay amigos ni enemigos permanentes. El que hoy es tu enemigo puede ser tu aliado en la siguiente campaña, y quien fue tu aliado y ganó el poder contigo puede ser tu enemigo a mitad de periodo de gobierno. Son distintos tipos de leyes. Hay leyes entonces morales, leyes éticas, leyes familiares, leyes ciudadanas. Si tú te pasas el semáforo en rojo solo porque los demás que lo tienen en verde vienen despacio, estás transgrediendo una ley ciudadana. Hay leyes espirituales también que respetar. Entonces Pablo en su interior encuentra que se entretejen toda una serie de leyes, pero él encuentra una que es una especie de alienígena como ley. Le llama otra ley. Es una ley extraña, es una ley ajena. Esa otra ley, dice, es la ley del pecado. Déjenme decirles que no hay ninguna conducta adictiva, no hay ninguna tendencia adictiva que irremediablemente no termine haciendo conectividad con el pecado. Y ese es el error de muchos. Tienen tendencias adictivas, tienen condiciones adictivas, ya sea mentalmente o de hecho, y piensan que solo es que así soy yo, así se disculpan, así se dicen. Pero tenemos que darnos cuenta que establece un link, establece una conectividad con algo que tiene un poder destructivo. El pecado. Señores, irremediablemente, inobjetablemente, toda persona atrapada en conductas adictivas, atrapada en tendencias adictivas, aun si solo se trata de adicciones mentales, esa persona tiene una brecha que le conduce de manera directa y de manera dramática a eso que se llama el pecado. Y dice que esa ley lucha contra la ley de mi mente, dice Pablo. Es decir, se establece una crisis, se establece un conflicto en la persona. La persona no tiene tranquilidad, la persona no tiene paz. ¿Sabe? Solo alguien que haya sido absolutamente absorbido por una adicción, solamente alguien que haya sido totalmente consumido por una adicción, solamente alguien que haya sido totalmente invadido por una adicción, es que ya pierde conciencia de la crisis y del conflicto y logra establecer de manera temporal a veces una cierta convivencia pacífica con la adicción. Pero normalmente
La persona consciente de que lucha con una adicción tiene conflicto, tiene crisis y tiene una lucha interna. Hay algo que no quiere y no puede dejar de hacerlo. Hay algo que reconoce que no construye su vida, pero no puede evitarlo. Es una ley que lucha con las otras leyes que hay en su mente, que lucha contra leyes morales, que lucha contra leyes espirituales, que lucha contra leyes divinas, que lucha contra leyes humanas, contra leyes familiares. Es una ley que tiene un poder para rebasar las otras leyes dentro del interior de ese individuo. Lucha contra la ley de mi mente y lo último es totalmente una tragedia. Lo que él termina diciendo, y me tiene cautivo. Señores, cautiverio es la manera más directa para referirse a una adicción. Una adicción no es solo una práctica. Una adicción no es solo una tendencia. Una adicción no es solo, que les digo, la predominancia de algo en la mente o en la forma de ser de aquella persona. Es un verdadero cautiverio. Saben, cuando yo era adolescente, yo tuve una experiencia de drogas. Y me metí en aquella cultura hippie de los años 60 y vivíamos para consumir drogas. Viví en varias comunas hippies y estábamos totalmente cautivados o en cautiverio de eso. Para mí arrancarme de eso tuvo que suceder una serie de milagros eslabonados por parte de Dios para poderme librar de eso. Pero sabe, no se requiere una adicción a drogas, a alcohol, a tabaco, a pornografía. Hay adicciones que son mentales. Puede ser que tú no tienes el valor de hacerlo o no has tenido la oportunidad de hacerlo. Pero aunque no lo has hecho todavía, eso está activo en tu mente y de alguna manera tiene en cautiverio a una parte de ti, a una parte de tu persona. No es fácil descubrir una adicción, parece fácil y no lo es. Y máxime si se trata de adicciones mentales, todavía más difícil lograr el diagnóstico, lograr la ruta para encontrar qué es exactamente aquello. Pues hablando de varios tipos de adicción mental, quiero hablarles en primer lugar de esto, que es la obsesión mental. Hay personas que están cautivadas por un estado de obsesión extraordinario. Una obsesividad que no les deja vivir. Una obsesividad que no les deja en paz. Estas personas se acuestan y les cuesta conciliar el sueño porque la obsesión está activa como motor a toda fuerza encendido en ellos. Hay personas que incluso sus estados de obsesividad les crean otros problemas. Hay gastritis, hay problemas de ciertos tipos directamente relacionados con aquella persona que vive en total persecución por una obsesión. Señores, ¿qué es una obsesión mental? Es una idea invasiva. Es cuando la persona no puede evitarlo, no quiere pensar en eso, pero no logra dejar de pensar en eso. Una idea invasiva con total persistencia, con total pertinacia en su vida. No lo deja en paz, de día o de noche. Es una clase de fijación mental que asalta a la persona, controla su mente, controla su estado de ánimo, controla sus actitudes y no dude usted que puede terminar controlando su conducta. Obsesión mental.
Yo luché con obsesividad a lo largo de mi vida. La obsesión era una verdadera tortura para mí. Yo fui obsesivo con tantas cosas, obsesivo hasta la muerte con la hora, con la puntualidad, obsesivo. Bueno, alrededor de mis obsesiones se generaron toda una serie de manías, porque las manías están íntimamente ligadas con los estados obsesivos. Y hay personas así. No logran romper esto. Viven obsesionados. Iré a poder pagar la casa, son 20 años esa deuda, iré a poder pagarla y cada mes de una manera u otra van pagando, pero la obsesión de todas maneras no se va. Iré a poder educar a mis hijos. Es tan largo el proceso de educación de los hijos. Iré a poder con todo esto. Viven absolutamente obsesionados, asaltados en su mente todo el tiempo. Eso les resta estabilidad, eso les resta paz y les resta algo que es muy importante: capacidad de disfrutar la vida. Es una adicción mental, vivir obsesionados. Atención a esta escritura que nos da perfectamente un marco para hacer referencia a la obsesión como adicción mental. Es el primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 8 y 9. Se trata del rey Saúl. Dice: disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció. Quiero que noten que los estados obsesivos alteran la conducta, alteran el estado de ánimo, pueden generar una conducta agresiva, pueden generar una conducta hostil, puede generar una conducta disociada, puede generar dispersión en la manera en cómo uno interactúa con otros. Note, se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Y note la obsesión descrita en las palabras que salen de su boca. Lo único que falta es que le den el reino. ¿Sabe? Las obsesiones mentales por lo general son exageraciones. Nunca una obsesión tiene el volumen y la medida de lo correcto, de lo normal. Uno puede tener inquietud por algunas cosas de la vida. Uno puede tener ciertas cargas razonables, ciertas cargas justas y correctas, gravitando en la mente, pero generalmente se declara como un estado obsesivo porque tiene un efecto tumoral. Es una inflamación, no va conforme a la realidad, no es cierto lo que la persona se está diciendo. Son figuraciones, eso solo existe en su mente, eso solo existe en las razones que se da, pero son razones totalmente alejadas de la realidad. Mire lo que está pasando. Está diciendo lo único que falta es que a David le den el reino. Un mozalbete que apareció por allí, un chico que no genera ninguna amenaza, pero cuando tú estás en estado obsesivo, cualquier cosa te puede generar una amenaza. Se te puede meter que te van a correr del trabajo un día de estos, se te puede meter en la cabeza que te vas a enfermar de una enfermedad de muerte, se te puede meter en la cabeza que un hijo tuyo lo van a asaltar y lo van a matar, se te puede meter en la cabeza tantas cosas. Por lo general tiene efecto tumoral en lo emocional, en lo espiritual, en lo mental, en lo psicológico. Siempre es vinculante con una cosa que va más allá de lo real, de lo posible. Es por lo general vinculante con una percepción exagerada. Y miren qué interesante verso 9. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Los estados obsesivos afectan relaciones, porque esa persona se vuelve disfuncional.
adquiere cierta discapacidad para normalmente comunicarse e interactuar con otros, porque la obsesión le deforma el panorama, la obsesión le deforma el escenario, la obsesión le deforma las posibilidades y eso le afecta en sus relaciones. Allí nació una enemistad que duró años. Saúl declaró a David su enemigo en base de una idea obsesiva que dominó su mente y su corazón. Este tipo me quiere robar el reino. Yo he tratado en consejería por 40 años, señores, ya no ejerzo la consejería, por favor no busquen entrevistas conmigo. Pero por 40 años yo he trabajado con personas con un matrimonio que no funciona porque uno de los dos está obsesionado, quizá con la idea de la infidelidad o con cualquier otra idea que haya logrado incrustarse en su mente. De allí la importancia de, como dijo Pablo, me doy cuenta, de darnos cuenta qué es lo que está pasando realmente con nosotros. Así es que este es un tipo de adicción mental, la obsesión mental. Hay otros tipos de obsesión mental, por ejemplo, cambiando totalmente de dirección, la fantasía y la codicia sexual. Hay personas que tienen verdaderas adicciones mentales acerca de esto. Quizá no lo han llevado a la práctica, quizá no lo han llevado al plano de las acciones. Si es una persona soltera, quizá no está fornicando. Si es una persona casada, quizá no está adulterando, excepto que en su mente sí lo está haciendo. ¿Por qué creen ustedes que la pornografía genera tanto interés por parte de los humanos? Porque la pornografía es una especie de instrumento que sirve para desarrollar la fantasía sexual de la gente. Entonces esta es una verdadera adicción mental, la fantasía que tiene ese componente o esa connotación de codicia sexual. ¿Cómo definir la fantasía y la codicia sexual como adicción mental? Bueno, son imaginaciones, deseos desordenados sexuales recurrentes. Señores, una mala idea, un mal pensamiento, ¿quién no lo tiene? Somos humanos. Una mala idea, un mal pensamiento puede aparecer allí de manera eventual, de manera esporádica, digamos. Pero cuando se convierte en un círculo que nunca hayas dónde termina, porque el círculo nunca tiene punto de finalización. Cuando se vuelve algo cíclico, constante, cuando se vuelve una recurrencia en ti, entonces tenemos que hablar en términos de adicción mental, donde te imaginas cosas, tienes deseos sexuales de cierto tipo, eso es recurrente y además o por causa de ser recurrente comienza a controlar tu estado mental. Yo he escuchado cada confesión sobre eso, pero que ustedes no tienen una idea, se alarmarían. Una vez escuché por parte de una dama sus fantasías sexuales con la persona que se paraba de aquel lado para enseñar la palabra de Dios. Eso no tiene límites. Si tú piensas que las fantasías sexuales y las adicciones mentales con implicación sexual, si tú crees que tienen punto final, no lo tienen. Pueden llegar tan lejos, pero tan lejos de lo que tú te puedas imaginar. Veamos un ejemplo en la Biblia. Mateo capítulo 5, verso 28, Jesús hablando dice, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer, yo digo que hasta allí es cosa normal. Observar
a una persona de hermosa apariencia, de agradable parecer, me parece que eso es lo más normal del mundo. Expresar esa admiración que te puede producir las cualidades físicas de alguien. Eso es normal. Tendríamos que dejar de ser humanos para no destacar en nuestra mirada cuando alguien tiene una apariencia que nos llama la atención. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando de una admiración natural por alguien que te parece dotado físicamente de cualidades extraordinarias. No dice cualquiera que mira a una mujer y la codicia. Es ahí donde se establece el tema de lo enfermizo mentalmente de esto. Mira a una mujer y la codicia. ¿Sabe? Hay gente que son como una especie de aparato de rayos X. No puede pasar nadie frente de sus ojos porque su imaginación y su fantasía se activa y comienza a imaginarse todo de esa persona que pasa sobre sus ojos, frente a sus ojos. Y dice Jesucristo que eso no se queda así. Dice lo que pasa con una persona que tiene adicción mental que involucra codicia sexual. Dice que si mira a la mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. O sea, no es poca cosa. Tú no puedes decir, es que así soy yo, porque es que así era mi papá. Tú no te puedes decir eso. Tú tienes que darte cuenta que puede estarse entretejiendo en tu mente una verdadera adicción que más tarde te va a llevar de la mano a la pornografía, al pecado o a simplemente tener una mente en total contaminación. Hay personas que están totalmente llenas de polución dentro de su mente. Totalmente llenas de polución. No existe la inocencia, no existe la sencillez. Lo que ha suplantado la sencillez es la malicia, la codicia sexual. Y estas personas inexorablemente terminan cometiendo pecados que mantienen en oculto. Ese es otro tipo entonces de adicción mental. Seguimos adelante. Lo primero, obsesión mental. Lo siguiente, fantasías mentales con implicación de codicia sexual. En tercer lugar, otra forma de adicción mental, la preocupación. Hay personas que tienen como adicción vivir preocupadas. Se preocupan de todo. Si hoy está amenazado de lluvia, se preocupan por eso. Si el sol sale abrasador, se preocupan por eso. Si despachan a los hijos a la escuela, los despachan preocupados y ya les parece que esos hijos no vuelven. Si despachan al muchacho al colegio, ya les parece que los matan para robarles alguna cosa. Viven preocupados todo el tiempo. Saben, si hay algo que mata el ánimo, si hay algo que es totalmente amenazante a la fe, es la preocupación. No digo yo que no tomemos la vida en serio, por el amor de Dios. Si tomamos la vida en serio, nos interesa el futuro de nuestros hijos, futuro de nuestros hogares, futuro de nuestras personas. No digo que no tomemos la vida en serio, pero digo que no caigamos en esta forma de adicción, vivir preocupados. Hay padres que tienen en total cautiverio a sus hijos. ¿Sabe por qué? No les dan permiso de ir ni a la esquina. Pero es por una neurosis en los padres. Porque están totalmente preocupados. Siempre están anticipando el mal. Siempre están anticipando la tragedia. ¿Qué es la preocupación? Preocuparse, señores, es ocuparse antes u ocuparse anticipadamente y con intranquilidad de algo que aún no ha sucedido.
Dios mío, yo digo, si nos vamos a preocupar, preocupémonos por el hoy, lo que está pasando hoy. Pero hay quienes están preocupados por lo que todavía no sucede. Pero ¿y qué pasa si dentro de 10 años? ¿Y qué me importa a mí lo que pase dentro de 10 años? A mí me importa lo que está pasando en esta temporada de mi vida, no lo que pase dentro de 10 años. Cuando entramos en la operación de comprar estas facilidades que cuestan millones y millones, me dijo una persona: pastor, yo oro por usted todos los días. Y pastor, yo lo apoyo a usted por este gran compromiso, este paso que ha dado a nombre de la iglesia. Porque yo me imagino, pastor, que usted no puede dormir con la carga de toda esta responsabilidad. Yo le dije: perdóname, pero te voy a decir la verdad. Yo no me he acostado y estoy dormido. Porque no me voy a meter, como dicen los muchachos allá afuera, en el rollo de pensar que yo voy a pagar esta facilidad. Ni siquiera ustedes van a pagar estas facilidades. Dios va a pagar estas facilidades. Así es que ¿para qué estar preocupado por estas cosas? Y total, si no es aquí es porque es en otro lado. ¿No les parece? Ya últimamente tanto automóvil, tanta gente, hasta nos obliga a pensar qué hacemos. O construyo una torre de estacionamiento de unos 3, 4 pisos, o nos vamos de aquí a otro lado. Pero imagínese usted ocuparse antes o anticipadamente y con intranquilidad, con perturbación de algo que aún no ha sucedido. No puede ser. La vida no se puede vivir así. Tenemos hijos, algunos los tienen pequeños. Yo tengo nietos y yo digo: ¿y qué irá a hacer de mis nietos cuando yo solo sea una retratera ahí en la sala? Pero no puedo vivir pensando en eso, no puedo vivir preocupado por eso, porque tú, si vives preocupado, neutralizas algo muy necesario en tu vida, neutralizas eso que se llama fe. La preocupación deshace la fe, diluye la fe, amenaza la fe. Tienes que mandar fuera la adicción de preocuparte. Y miren un texto sobre la preocupación. Jesucristo hablando, Mateo capítulo 6, versos 31 y 34, dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Noten que está en futuro todo. O sea que es una preocupación neurótica. ¿Sí? Porque no es nada por lo que esté pasando ahora. Yo digo, usted puede decir: tengo un muchacho con problemas en la escuela. Yo digo, está bien, porque está pasando eso. Usted puede decir: hace 2 meses que no pago el teléfono. Pues es algo que está pasando. Pero note que todo eso está en futuro. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Normalmente, cuando la preocupación es una adicción y tiene un componente neurótico, tiene que ver con cosas que todavía no suceden, con cosas que todavía ni siquiera asoman en la esquina de tu historia. Y mire el por tanto de Jesús, que un por tanto es cosa concluyente. Dice: por tanto, no se angustien por el mañana. Jesús sabe que esa adicción de vivir preocupados por parte de nosotros los humanos tiene que ver no con el hoy, tiene que ver con el mañana. Tenemos una neurosis respecto al mañana, tenemos un problema respecto al mañana. Pero ¿quién es aquel que es el mismo ayer y es el mismo hoy y será el mismo siempre? ¿Cómo se llama Él? ¿Cuál es su nombre? Se llama Jesucristo. ¿Cuántos están fundando sus vidas en Jesucristo? Aquel que es el ayer, es el hoy y Él será el mañana también. Dice: no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Claro, cada día tiene ya sus problemas. Súbete sobre tus espaldas la cruz del hoy. Pero no estés pensando: pero ¿y qué pasa si me enfermo dentro de 5 años? Si me enfermo dentro de 5 años, ahí voy a ver qué hago, hombre. Pero ahorita no lo voy a estar anticipando.
Más bien los problemas se atraen, ¿no es cierto?, cuando uno los está anticipando demasiado. Esa es otra clase de adicción mental, entonces, la preocupación. Otra adicción mental, la autocompasión. Es la persona que se ha como aficionado a vivir a expensas de lástima y conmiseración de sí mismo, viéndose como una víctima del mal. ¿Sabe que estas cosas se aprenden? Estas cosas se aprenden. Si tú creciste al lado de una persona que vivía ahogada en lástima propia, tú aprendiste esa dinámica. Esto es como la depresión. Hay depresiones que son comportamientos aprendidos. Hay gente que creció con una persona depresiva y entonces aprendió la dinámica de deprimirse. Entonces, hay quienes aprendieron esta dinámica. Esta fue una verdadera adicción en mi vida, la autocompasión. ¿De dónde nace la autocompasión en mi vida? Bueno, en primer lugar la aprendí con mamá. Mamá se autocompadecía demasiado. Mamá padecía de demasiada lástima de sí misma. Mamá se conmiseraba demasiado. Y estas cosas son como bacterias que se transmiten. Y yo aprendí eso, de tal manera que incluso llegué a ser un hombre exitoso y sumamente vulnerable a cómo me miraban, vulnerable a si alguien expresaba una crítica sobre mi persona, eso me golpeaba a mí. Si a ti te golpeaba 10, a mí me golpeaba 50. ¿Por qué? Porque desde la niñez me volví proclive a autocompadecerme. No me podía salir algo malo sin que yo terminara autocompadeciéndome, sintiendo lástima de mí mismo. ¿Producto esto también de qué? De las enfermedades que sufrí desde la infancia, del abuso sexual que experimenté en la edad de escuela primaria. Entonces tuve lástima de mí mismo y vivía en esa letanía interminable de pobre de mí. Ahora vean este texto. Es Juan capítulo 5, versos 3, complementamos con 5 al 8. Dice, en esos pórticos, es un relato, se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Claro, hay condiciones que son de respeto, ¿no es cierto? Digo, porque hay quienes se sienten lástima solo porque perdieron el trabajo hace unos días. Óigame, por favor, componete. Pero este hombre es un caso serio, 38 años enfermo, hombre, eso es para considerarlo con seriedad, para mirarlo con respeto. Pues cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Yo les pregunto a ustedes, ¿quieres quedar sano? Pregunta linda, oferta maravillosa. Verso 7, Señor, respondió, no tengo a nadie. Miren qué interesante respuesta. La pregunta de Jesús es llana, es simple, es esencial. ¿Quieres quedar sano? Y ante esa pregunta tan puntual, tan específica, es lo que le dice el Señor, es que yo no tengo a nadie. No tengo a nadie, dice, que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Sabe cómo llamamos en consejería a estas frases sintomáticas? La persona descubre su condición de salud interior con cómo habla. Tú solo escúchala hablar y tú vas a saber si esa mujer está sana, balanceada, en buena condición emocional, espiritualmente hablando. Pero la gente descubre sus enfermedades, descubre sus adicciones, descubre sus males por cómo habla. No tengo a nadie y otro se mete antes. Son las típicas frases de aquella persona que vive anegada en autocompasión. Yo así viví. Yo me sentí hijo de nadie.
y tenía un hogar y tenía un padre y una madre que yo digo que en la imperfección humana no puedo esperar perfección. Me amaron como ellos pudieron amarme, pero yo era hijo de nadie. Crecí solitario porque yo tenía esta adicción, sentía lástima de mí mismo, porque todas esas tragedias que me acontecieron me hicieron sentir el último en la lista. Y yo pensaba que yo no podía ser objeto de interés por parte de Dios, por parte del cielo, mucho menos por parte de los que me rodeaban. Y vivía totalmente embrutecido por la autocompasión. No podía pensar correctamente, no podía actuar correctamente. Así es que, Señor, no tengo a nadie. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? De verdad no tenés a nadie. Ven y contame, ¿cómo es que no tenés a nadie? ¿Qué fue que te dejaron? ¿Fue que te traicionaron? ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Es esa la respuesta de Jesús? No. La respuesta de Jesús es, ¿con qué otro se mete antes que tú? ¿Con que te han robado tus oportunidades? Yo quiero escuchar esto. Ven y cuéntame. ¿Cuántas veces y quiénes te han hecho esas maldades, esas injusticias de robarte tus oportunidades? No, Jesús no. ¿Sabe qué contestó Jesús? Levántate, por favor, y vete. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. ¿Sabe qué significa? Nosotros no creamos erróneamente que ganamos simpatía con Dios cuando estamos diciendo, ay de mí, pobre de mí, a mí nadie me quiere, a mí me han traicionado, a mí me han hecho mal. ¿Tú crees que vas a ganar simpatía de Dios con esa actitud? Olvídalo. Lo único que estás demostrando es que tienes una especie de adicción. Quieres que hasta Dios te tenga lástima. Ese hombre quería ganar lástima de Jesús, y Jesús lo que te ofrece es su poder, milagros, poder transformador, sanar tus heridas, sacarte de la situación, menos verte con lástima. ¿Sabe cuál es el error del cristianismo histórico? Golpe de pecho para ganar alguna clase ¿qué les digo? De compasión, de lástima. Yo te voy a decir una cosa. Si tú crees que Dios, o pretendes que Dios te vea con lástima, forget it. Dios no mira con lástima. Dios te mira como lo mejor de su creación. Y a Él le duele lo que te pasa, pero lástima no te va a tener. Nota que en lo que tú te tienes lástima, lo que Él quiere es que te levantes. Levántate, recoge tu camilla y anda. Si es que esta es otra adicción mental, la autocompasión, la autoconmiseración. ¿Tengo más o ya concluí mi lista? Muy bien. Ahora no puedo cerrar sin esta pregunta. ¿Y cómo superar una adicción mental? ¿Cómo superar, cómo romper esa cadena? Eso que te invade, que te roba la paz, que te impide ser quien Dios quiere que seas. ¿Cómo puedes superar una adicción mental? ¿Sabe? Como les cuento, yo usé drogas. Yo soy probablemente la primera persona rehabilitada por el reverendo Mario Fumero, que ha dedicado su vida como un apostolado a ayudar a jóvenes adictos a drogas. Cuando conocí al reverendo Fumero, él era un hombre joven, yo era un chico. Su esposa cargaba en brazos a su hija mayor, que ya es una muchacha grande y le ha dado nietos. Era una bebecita de 2 o 3 meses de nacida. El proyecto Victoria no existía. El reverendo Fumero no tenía canas.
Fui probablemente el primer rehabilitado que él tuvo y su primera oveja. Yo recibí a Cristo con él. Y cuando entré por la primera vez a una reunión que él tenía, que les llamaba motivaciones, entré completamente drogado, pero hermano, te digo, tronado hasta arriba. ¿Pero qué pasó? Si yo no podía dejar de drogarme. ¿Sabe? Cuando Cristo entró a mi corazón, cuando entré en contacto con la palabra de Dios, ¿sabe? Después de recibir a Cristo, perseverar unos meses, yo me volví al mundo. Y anduve en el mundo como año y medio por allí. Y como soy músico, volví a tocar en las bandas donde yo tocaba. Había recibido a Cristo, había sido alcanzado por la palabra de Dios, pero me había vuelto al mundo. Y miren qué interesante. En los camiones donde se transportan los equipos musicales de las bandas, de esos camiones grandes que les ponen un toldo encima para protección de los equipos, mientras se viaja, nos subíamos todos en el camión, ya una vez descargado el equipo, y comenzaba primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, y comenzaba a circular la droga entre todos los músicos. Y saben, yo andaba en el mundo, pero ya había sido alcanzado por la palabra de Dios. ¿Y saben qué les decía yo? No, fíjate que no quiero hoy, es que siento que me va a dar, no sé, dando una molestia en el estómago, siento como ganas de vomitar, siento como que me va a dar diarrea, no sé. Y les inventaba excusas. ¿Saben qué pasó? Nunca más volví a usar drogas, aunque volví al mundo. Nunca más. Él sacó esa necesidad de depender en todo mi sistema de las drogas. Y aunque estaba apartado del Señor en ese momento, Él me había hecho superar esa cosa. Entonces, claro que Dios te puede hacer superar una adicción de cualquier tipo. Particularmente hoy hablamos de adicciones mentales. ¿De qué manera se supera una adicción mental? En primer lugar, tomemos un texto que nos va a dar todo lo que necesitamos para un proceso completo de superación de adicciones mentales. Es el Salmo 51, primeros versículos. Escribe un hombre que escribe bajo la conciencia de que lo que a él le pasó no fue una cosa esporádica. Él acababa de caer en un gran pecado sexual. Una chica sencillamente se estaba exponiendo no por malicia, no porque se las creía de sexy. La chica no sabía que estaba siendo observada desde algún sitio. Ella inocentemente se estaba bañando. Y David, que padeció desde siempre adicciones que tenían que ver con mujeres y con sexo, la lista de las mujeres que tuvo David fue una lista enorme. Y como estas cosas se transfieren de generación en generación, su hijo Salomón, también la lista de mujeres fue enorme. Tuvieron los mismos tipos de problemas. Pues en este salmo, David está tomando conciencia de un proceso que le dice que no fue algo esporádico, no fue una eventualidad, no es que la chica era muy bonita, no, él se da cuenta que hay algo que él tiene que romper, que lo llevó a una de sus más grandes tragedias y a uno de sus pecados más grandes en toda su historia. Y en este salmo escribe lo que él le fue revelado, que a nosotros nos sirve hoy para poder romper todo proceso adictivo mental. Dice este salmo: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado.
Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Sabe? Él desarmó todas las piezas, desarmó todas las partes y se dio cuenta que él tenía un problema y que él tenía que superarlo. Él miró a aquella chica bonita y él no pudo refrenarlo. Era una conducta sexual compulsiva la que él tenía. No podía haber mujer bonita sin que él estuviera emproblemado. Y en este salmo él recibe la revelación de cómo esto se puede superar. ¿Qué es lo que nos dice David aquí? ¿De qué manera podemos superar nosotros un proceso de adicción mental o de adicción en general? En primer lugar, hay que creer que el amor y la bondad de Dios pueden hacer superar esa condición. Tú puedes ir al psiquiatra y lo digo con respeto, no tengo nada en contra de la ciencia. Tú puedes ir al psicólogo y no hay problema, no tengo nada en contra de la ciencia. Pero te voy a decir algo, hay un poder superior. Yo tuve amigos en mi época de drogas que pasaron por varios procesos de rehabilitación. Algunos de ellos los enviaron a México, a otros países para rehabilitarlos y siempre reincidían. Quiero decirles que por lo menos media docena de mis amigos de aquella época murieron por sobredosis de drogas. Y muchos de ellos intentaron rehabilitarse en distintos centros, en distintos procesos. No tengo nada en contra de eso. Apoyo todo proceso de rehabilitación. Pero lo que te estoy diciendo es que lo primero es lo primero. Y es creer que el amor, la bondad de Dios pueden hacer que tú superes cualquier adicción mental que te tiene dominado. Mira lo que dice ese verso 1 que leímos del Salmo 51. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, a tu misericordia, dicen otras versiones, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Eso fue lo que hizo que aunque yo volviera al mundo después de recibir al Señor, se pasaban las drogas en las rondas, allí en el camión de los instrumentos musicales, y yo ya no tenía necesidad. Ya no tenía necesidad, porque el amor de Dios, en primer lugar, me mostró que yo tenía propósito, tenía sentido y tenía valor y validez como ser humano. Y luego encontré que su amor es tan poderoso. Miren lo que puede hacer el amor, la bondad de Dios puede borrar, vaya palabra, borrar transgresiones. Puede borrar estados obsesivos. Puede borrar adicciones mentales. Su amor, si tú crees que Él te ama suficiente, que era mi problema. A mí nadie me quiere, decía yo. Y tampoco yo quiero a nadie. Pero cuando me doy cuenta que Él me ama y que puedo recibir su amor, toda esa disfunción se corrige. Todo ese desfase se corrige y de repente todo aquel veneno en mi sistema, ¿sabe? Yo afecté mi sistema neurológico con las drogas. Casi incendio una casa estando drogado. ¿Cuántos conocen al pastor Héctor Urbina, pastor del CCI en Miami? ¿Algunos de ustedes lo conocen? Veo que muy pocos. Pastor Héctor Urbina y su servidor somos amigos desde la adolescencia. El pastor Héctor Urbina casi lo asesino, drogado. Se me metió la idea de una orgía de sangre. No me abandonaba esa idea. Yo miraba en mi mente la sangre salpicar las paredes y me obsesioné con una orgía de sangre. ¿Y sabe qué hice? Llegó él con un par de amigas. Le metí llave a la puerta
y saqué un tremendo cuchillo de caza que tenía escondido detrás de un estéreo. Lo saqué, aquellos cuchillos que dan miedo verlo, dientes por un lado y filo por el otro. Aquellas niñas rogaban por todo lo más sagrado, por su mamá, por Dios, por lo que fuera. Mi amigo Héctor Urbina usaba todos los argumentos que él podía utilizar. Yo no sé cómo yo no hice ese asesinato de varias personas en esa ocasión. Pero ¿sabe qué fue mi sanidad? Sentirme amado por alguien. Es que yo, con lo que hice, con lo que pasé, con lo que he vivido, yo internalicé la idea de que, ¿y a mí quién me va a querer? Si he sido tan malo. El amor de Dios quitó todas esas obsesiones y maldades e inmundicias de mi mente. Ahora mi mente es sana, mi mente es limpia y mi mente ha sido purificada. En segundo lugar, ¿de qué otra manera romper con un proceso de adicción mental? Debes creer que es posible ser lavado y limpiado por el poder de Dios. Cuando uno tiene obsesiones que se conectan con el pecado, uno se siente inmundo, uno se siente sucio, uno se siente contaminado. Pero debes atreverte a creer que es posible ser lavado y limpiado por el poder de Dios. Dice Salmo 51:2 que leímos: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Vaya palabras, lávame, límpiame. ¿Qué cosas pasan por tu mente? ¿Qué clase de obsesiones te dominan? ¿Qué ideas se han convertido en verdaderas fijaciones en ti? Déjame decirte, tú puedes ser lavado, tú puedes ser limpiado. Son palabras de un significado concreto: limpieza, ser lavado, ser limpiado. ¿Sabe? El problema de mucha gente es que no conciben que puedan ser limpiados. Entonces lo que hacen es que lo esconden. Lo tiran debajo del tapete, lo tiran detrás de la puerta, no lo encaran, no se dicen la verdad. Recuerden nuestra introducción, dice Pablo, y me doy cuenta. Necesitas darte cuenta que Dios puede lavarte, que Dios puede limpiarte, que no tienes que estarlo escondiendo, que no tiene que convertirse en un pecado oculto, que no tiene que convertirse en una adicción que escondes de todo el mundo. No lo saben tus hijos, no lo sabe la mujer que duerme en tu cama o el hombre que duerme al lado tuyo, pero tú sabes que padeces de una verdadera adicción. Tú debes creer que puedes ser lavado y limpiado. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda mala tendencia? Claro que sí. En tercer lugar, ¿qué más? ¿De qué otra manera romper un proceso de adicción mental? Necesitas admitir que además de ser algo destructivo, que además de ser algo esclavizante, se trata de un pecado y de una ofensa a Dios. Esto requiere una evolución en tu percepción del mal. Cuando yo estaba con ese tema de las drogas, para mí era diversión. Yo no pensaba que era destructivo. Eso lo pienso ahora cuando voy al neurólogo y las pruebas neurológicas muestran daños producto de las drogas. Pero cuando yo era un chico, para mí eso era la vida. Entonces evolucioné y dejé de verlo como diversión y lo vi como destructivo. Pero saben, dejar de verlo solo como pasatiempo, dejar de verlo solo como diversión y verlo como algo destructivo no es suficiente.
no es suficiente. Además de verlo como destructivo, además de verlo como esclavizante, necesitas verlo y llamarlo como debe ser. Se llama pecado. Y se trata de un pecado y de una ofensa a Dios. Yo lo último que pensé es que al drogarme yo estaba ofendiendo a Dios. Yo decía, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. ¿Y qué? Yo hago lo que quiero con mi vida. Jamás pensé yo que yo podía estar pecando. Estaba pecando contra mi cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo humano es un templo. Y estaba pecando contra Dios que me creó no para eso. Dicen los versos 3 y 4 del pasaje que seguimos: yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Comenzó llamándose una chica linda que vio bañándose ahí abajo. Comenzó llamándose una aventura sexual que dejó como saldo un embarazo. Y hasta de eso tampoco tenía el gran conciencia. Pero terminó llamándolo como debe llamarse a toda conducta compulsiva, a toda adicción. Se llama pecado. Y es una ofensa a Dios. Cuando yo comencé a realizar que era malo no solo porque me esclavizaba, que era malo no solo porque me destruía, porque me iba a enfermar, porque me podía matar, que era malo porque era un pecado, una ofensa a Dios, entonces cambió mi enfoque. Yo dije, yo no quiero seguir, yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, pero yo no quiero estar ofendiendo a Dios, no quiero estar empleitado con Él, no quiero estar pecando en contra de su nombre. Y sabe, eso te da otras fuerzas, porque tú sabes que Dios está metido en la cosa esa, que Dios está metido en el asunto eso. Sabe, a mí me pasó como esa parábola del hijo pródigo. De pronto en la porqueriza comencé a darme cuenta que estaba fuera del programa de Dios, que estaba fuera del plan de Dios, que me iba a ir al infierno, que estaba pecando, que era un perverso, que era un malvado, que era un maldito. Yo dije, Dios, necesito que tú transformes y limpies mi pecado y borres mis transgresiones. Entonces necesitas, además de verlo como algo destructivo, darte cuenta que se trata de un pecado y una ofensa a Dios. En cuarto lugar, ¿qué más hacer para romper las cadenas de una adicción mental? Necesitas discernir los orígenes espirituales de esa condición. Discernir los orígenes espirituales. ¿Y cómo lo hace el salmista? Dice en los versos 5 y 6, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Esto tiene dos explicaciones. Decir soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre, no está diciendo que es que su madre era una mujer de mala vida. No. Está como primera interpretación refiriéndose al pecado de Adán. Nosotros no aprendemos a ser pecadores. Nosotros no nos hacemos pecadores en el camino, nacemos así. Las cepas del pecado están sembradas en la tierra de nuestra vida desde nuestro nacimiento. Somos proclives al mal. Es una herencia espiritual que corre aún dentro de la genética de cada individuo. A eso se refiere cuando dice yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Y la otra forma de explicación es esta: los orígenes de tu propio pecado. En mi caso, ¿cuáles son los orígenes de mis adicciones? Los orígenes son mis dolores. Los orígenes son mis decepciones de vida. Los orígenes son mis tragedias. Los orígenes son mis enfermedades. Los orígenes es el abuso sexual. Entonces yo, en mi caso, debo darme cuenta que esos son los orígenes que me llevaron a conductas adictivas y destructivas. Entonces tú necesitas en tu caso preguntarte qué es lo que te llevó a esa adicción mental. ¿Qué fue lo que hiciste cuando tenías 12 años quizá?
¿En qué te metiste cuando estabas a los 10 años? ¿Participaste, por ejemplo, de juegos sexuales con otros niños? ¿Qué cosas viste que no lograste entender? ¿De conductas de otros adultos? ¿De dónde nacen tus adicciones? ¿De aflicciones, de dolores, de experiencias accidentadas en la vida? Cada individuo debe preguntarse de dónde nacen ciertas tendencias, ciertas proclividades en su vida. Entonces no solo es la explicación de Adán, nacemos pecadores, pero aparte de eso, mis pecados tienen orígenes propios, diferentes a los de otra persona. Y cada quien, si quiere superar toda adicción mental o de otro tipo, necesita preguntarse por los orígenes en su propia vida, porque si se trabaja lo que pasó en los orígenes, entonces te vas a sanar y vas a ser liberado. Sabe, yo fui pastor 25 años antes de ser pastor de esta iglesia y nunca tuve el valor desde el púlpito de confesar que había sido objeto de abuso sexual cuando era un niño. Me daba vergüenza, me decía qué va a pensar la gente de mí. Las madres no van a querer ni siquiera que sus hijos se me acerquen. Y me daba pavor y me daba temor. Pero mire usted, comencé el CCI y cuando comencé el CCI yo dije, voy a comenzar como se debe. Voy a comenzar desde lo que es la realidad de mi vida. No voy a ser un pastor para que la gente me mire. No voy a ser un pastor para decirle a lo que más le agrade a la gente. Voy a tener que partir de la verdad de mi vida, de qué me ha pasado a mí, de cuáles han sido mis tragedias. Y sabe que cuando tú enfrentas los orígenes de eso, entonces tú te sanas, entonces tú te restauras, entonces tú te redimes y tu vida comienza a ser totalmente transformada. ¿Cuántas cosas se puede uno decir para no enfrentar los orígenes espirituales de cualquier forma de adicción? Mire lo que dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Cuesta llegar a ese punto. Cuesta llegar a ese nivel. Es la gruta de más adentro, lo íntimo, lo que eres tú, no lo que piensan los demás, lo que tú sabes que eres o debes saber que eres en algún momento. Yo hoy día le digo a la gente, yo de la única vida que puedo contarles es de la única que tengo. Quisiera contarles que yo era un príncipe azul, quisiera contarles cualquier otra cosa, pero tengo que contarles que yo salgo del infierno. Que Dios me rescató del infierno y que he luchado con adicciones a lo largo de mi juventud, parte de mi vida, pero quiero testificarles a viva voz que soy una nueva persona, porque el que está en Cristo es nueva criatura, y eso es lo que Dios quiere hacer también contigo. Que no te escondas como una alimaña para practicar pecados en oculto, para que no escondas de los demás tendencias horribles, cosas que tú odias, que están alojadas en tu mente como residente permanente. Ya que por fin eso se limpie, ya por fin eso que se lave, ya por fin eso que sea erradicado de tu vida. Y cierro con esto: también rompes con todo proceso de adicción mental si te aferras a Dios como fuente de salvación, como fuente de sanidad y como fuente de restauración. Qué lindas palabras las del salmista. Óigame, un hombre caído, un hombre avergonzado, un hombre humillado, porque sus adicciones mentales lo llevaron a pecados que están ahí en la Biblia y se describen a lujo de detalles. ¿Puedes imaginarte que en algún lado se escribiera a lujo de detalles los pecados que tú has cometido, las adicciones que has tenido, los yerros que has cometido? A David se le desnuda completamente como a todo personaje bíblico. Y él, después de pasar por eso, se aferra a Dios como fuente de salvación, sanidad y restauración, y dice: crea en mí, oh Dios. Me gusta esa palabra, crea. Dios tuvo que crear cosas nuevas en mi persona. Dios va a crear cosas nuevas en tu persona para que toda tendencia adictiva sea rota en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios puede crear cosas nuevas en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras
corazones, en nuestros comportamientos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¡Wow! Y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿Cuántos creen que Dios puede renovar esto? Firmeza en nuestro espíritu para poder escapar de nuestros enemigos internos, para poder ir en franca victoria. Dice el verso 11, no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios sana? Claro que sí, la presencia de Dios sana. Entonces tú te metes con Dios. Entonces tú te escondes en un rincón ahí en tu casa y comienzas a hacer eso que se llama oración. Y te derramas literalmente delante de Él, te vacías literalmente delante de Él, te drenas literalmente delante de Él, y en la presencia del Señor tú eres sanado. Yo les voy a decir, yo he sido sanado de distintas tendencias autodestructivas, básicamente estando en la presencia del Señor, porque la presencia del Señor es total sanación, total liberación, total transformación. ¿Cuántos están de acuerdo con esta declaración? Concluye diciendo, Dios mío, devuélveme. Devuélveme. Hay cosas que se pierden en los procesos adictivos, pero hay un Dios que te puede devolver. ¿Qué perdiste en ese proceso? Sentido de dignidad, sentido de valor, gozo, alegría, la sensación de ser alguien. Devuélveme, dice, la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. ¿Cuántos esperan que Dios devuelve? Es un Dios que devuelve todo lo que nosotros echamos a perder, todo lo que la vida arruina. Si tú estás convencido, quiero que me lo muestres con tu mano alzado. Es el Dios que devuelve, es el Dios que devuelve, es el Dios que devuelve. Tú no puedes convencerte de nada más que de un Dios devolviéndote todas aquellas cosas que se han echado a perder en tu vida. Puestos de pie, vamos a orar. Siento que algo va a pasar ahora. Allí donde están, total solemnidad. Siento que hay cadenas que se van a romper. Siento que hay procesos mentales que se van a revirar, que se van a transformar. Siento que hay tendencias vinculantes con ideas obsesivas, fijaciones mentales, objetos de deseo, tendencias compulsivas que han estado dominando y esclavizando la voluntad y el ánimo, afectando el funcionamiento de esta persona, afectando las relaciones de esta persona, afectando la calidad de vida de esta persona. Alza tus manos. Yo hoy quiero un milagro. Yo hoy no quiero una oración de cierre de programa. Padre, en esta hora, Señor, yo vengo a activar la autoridad de tu nombre. De Jesucristo se dice que es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. De Jesucristo se dice que no hay otro nombre bajo el nombre que no se someta todo nombre que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Llámale por su nombre a tu adicción, a tu tendencia, a tu imperfección, a tu pecado, a tu defecto. Llámale como quieras llamarle. Y yo te respondo que el Señor puede romper esa cadena. Alza tus manos. Pido que por el Espíritu de Dios algo comience a alcanzar tu cuerpo, que es un templo de Dios, tu mente, que ha sido dada para pensar con los pensamientos de Cristo. Pablo dijo que podemos tener la mente de Cristo. No significa
convertirnos en Cristo, pero que la influencia de su mente, que es la mente maestra, la mente sanadora, la mente liberadora, que la mente de Cristo comience a fundirse en nuestra mente. O en el nombre de Jesús, toda persona que padezca de algo de lo cual quiere librarse, toda persona esta mañana que tiene una cosa que es una cadena, literalmente una cadena, que te desprendes un ratito de ello y luego vuelves, se llama recurrencia. Y si es recurrencia, entonces es cosa cíclica, entonces es cosa adictiva. Vengo a atacar el poder de adicción en nuestras vidas, adicciones mentales que generan conductas de determinada manera. O en el nombre de Jesús, todo poder de dominación sobre tu mente, todo poder de dominación sobre tu voluntad, en el nombre de Jesús, sea quebrantado ese poder, sea rota esa cadena, eso que te impide ser la mejor mujer que debes ser, el mejor hombre que tú puedes ser según el plan de Dios. Eso que te hace caer de nuevo de rodillas, derrotado. Eso que te hace perder 1 y 10 batallas, en el nombre de Jesús. Pido seas fortalecido en tu persona interior por su Santo Espíritu. Pido que su palabra comience a acorazar tu vida, a blindarte completamente de aquellas cosas que tú le llamas debilidades, le llamas es que así soy yo. Y quizá no es nada más que conducta adictiva, tendencia adictiva. Y quizá no lo estás haciendo con acciones, pero está en tu mente tan viva como si lo estuvieras haciendo. En el nombre de Jesús, eso comienza a deshacerse, eso comienza a quemarse por el poder de Dios, eso comienza a secarse por el poder de Dios. Y así como Cristo le dijo a aquella higuera, sécate, y al día siguiente pasaron por allí y la higuera se había secado completamente, le digo, sécate a todo proceso, a toda experiencia adictiva en tu vida, en el nombre de Jesús. Toda aquella dependencia que no es una dependencia sana. A veces las adicciones se relacionan con personas también. Hay personas que pueden ser adicción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te declaro libre de esos lazos. Libre para ser la persona que debes ser, el hombre que debes ser, el padre que debe ser, el esposo que debe ser, la madre que debe ser, la esposa que debe ser, el hijo que debe ser. Líbrete el Señor de toda adicción mental. Te invito a poner una de tus manos sobre tu frente, sobre tu cabeza. Lo hago porque no puedo hacer la imposición de manos a todos. O en el nombre de Jesús comience a fluir la gracia de Dios en tu estado mental, la gracia de Dios en tu estado pensante. Y todo aquello que es aflictivo para ti, todo aquello que es esclavizante para ti, todo aquello que es vinculante con el pecado en tus pensamientos, todo aquello que es fantasía, codicia sexual, todo aquello que es impureza, todo aquello que está allí moviéndose todo el tiempo, en el nombre de Jesús, pido que esa polución espiritual comience a ser limpiada como se limpian los cielos cuando están cargados de nubes contaminantes. Límpiese el cielo de tu mente. Límpiese el cielo de tu mente en el nombre de Jesús. Y que devuelva el Señor la sencillez en tus pensamientos. Que conozcas la pureza. Que conozcas la limpieza. Que una verdadera profilaxis espiritual, limpieza interior,
por el Espíritu de Dios se esté llevando a cabo milagrosamente en este lugar. Te bendigo para salir de aquí con pensamientos limpios, pensamientos puros. Te bendigo para que la calidad de tu vida sea la que Dios quiere, para que la calidad de tus relaciones sea la que Dios quiere, para que tu condición de individuo sea la que Dios quiere. Recíbelo de Dios. Y ahora reciban la bendición pastoral y salgan de aquí creyendo en un milagro. El Señor esté a tu lado y te sostenga. La vida de Dios inunde tu propia vida. Que la palabra de Dios construya en ti la persona que debes ser según el plan de Dios. Que estando en Cristo seas una nueva criatura a pesar de las pérdidas, a pesar de los fracasos y de las tragedias. Que estando en Cristo seas esa nueva criatura. Si hay un área de tu vida donde no eres nueva criatura, que allí te renueves por el poder de Dios. Recibe fuerzas para andar en el camino. Recibe discernimiento para reconocer cuál debe ser tu elección todo el tiempo. Recibe valentía para vivir el hoy, no vivir esclavizado a los miedos del mañana. Y que el Señor en página limpia comience a escribir verdaderos milagros. Alcen sus manos. Yo digo que viene días de verdaderos milagros para ustedes, ¿sí? Días de verdaderos milagros, días de verdadera renovación, días de cosas nuevas en el Señor, días de conocimiento más profundo respecto a Dios, respecto a ti mismo, respecto a la vida. Te bendigo en todas las esferas de tu vida. Te bendigo en todas tus andanzas, en casa, el trabajo. Bendigo lo que eres, bendigo tu escenario de vida, y donde hayan focos de contaminación en tu escenario de vida, el Señor purifique ese escenario de vida y todo lo tuyo comience a marchar como debe marchar, y que tú te des cuenta que es por causa del Señor. Y bendigo la totalidad de tu proyecto de vida en la etapa en que estás. Bendigo tu proyecto de vida en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Decimos todos amén. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.